Buenos días. Aprovechemos este tiempo para estudiar juntos las Escrituras. Es un gozo poder hacerlo con ustedes, así que por favor con sus Biblias, si las tienen ahí, ojalá también que aprovechen la oportunidad que están en casa y puedan tomar notas, los que más puedan. Pero en sus Biblias busquen por favor el salmo que estábamos cantando durante la adoración. Entonces vamos todos al Salmo 24. Salmo 24 en nuestras Biblias. Yo voy a estar leyendo de la versión de las Américas. Mucho me imagino que de la Reina Valera, pero vamos a leer juntos el Salmo 24. Dice así, versículo 1, Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hagamos una oración, Señor. Gracias por tu palabra, por este salmo, por esta canción. Enséñanos mientras nosotros estudiamos juntos las Escrituras. Espíritu de Dios, ilumínanos. Llena nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, pero también nuestras emociones, nuestro espíritu. Llénalo de tu palabra e instrúyenos en nuestro caminar y que tu palabra se haga vida en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Es nuestra petición hoy, Señor. Amén. Amén. Bien, esta es el Salmo 24. Es una de 5 canciones que David escribió o compuso para una ocasión muy especial. Esa ocasión fue la ocasión donde David y todo el pueblo de Israel trasladaron el arca de la presencia del Señor hasta la ciudad de Jerusalén para colocarla en una tienda, en un tabernáculo que David había construido para el arca en el monte Sión, Por eso cuando comenzamos leyendo el Salmo 87 habla mucho de ese lugar del monte Sión. Entonces son 5 canciones que él compuso para esa ocasión, para esa celebración. Si quieren saber cuáles son y quieren anotarlas, el Salmo 132 es una de ellas. Levántate, Señor, tú y el arca de tu poder, al lugar de tu reposo. Salmo 132, la segunda, Salmo 68, levántate y esparce tus enemigos. La tercera, Salmo 87, esa es la tercera canción. La cuarta la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 16. Hay una canción ahí, no es parte de los salmos, pero es un salmo que está en Primera de Crónicas 16. Y la quinta, esta, el Salmo 24. Entonces, desde ya, ¿no les parece a ustedes interesante que en las Escrituras tengamos 5 canciones que David compuso, escribió para esa ocasión, el tiempo cuando trasladaron el arca a la ciudad de Jerusalén? Entonces, como esta es una canción, el Salmo 24, compuesta para esa ocasión, no podemos entender la canción sin entender y conocer la ocasión, lo que ocurrió ahí. Ahora, no podemos leer toda la historia ahora por tiempo, pero yo voy a invitarles a, más adelante, voy a dar los textos donde ustedes pueden leer la historia. Es más, va a ser una tarea para el próximo domingo. Pero vamos a hacer un resumen de qué fue lo que ocurrió. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, después de que Adán y Eva pecaron,
fueron excluidos, destituidos y expulsados de la presencia del Señor. Perdieron la presencia del Señor. Después de eso, en el Antiguo Testamento, el único lugar donde Dios decidió volver a manifestar su presencia fue en esta arca, que era básicamente una caja de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, y en la tapa, en la cubierta, había labrados 2 querubines. Esa parte del mobiliario del tabernáculo y después del templo, en todo el Antiguo Testamento, fue el símbolo de la manifestación de la presencia del Señor. Entonces, miren la gran diferencia que nosotros tenemos hoy en día, cuando tenemos su presencia manifiesta todo el tiempo, morando en nosotros por el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, Dios manifestaba su presencia solamente en esa arca, en esa caja de madera recubierta de oro por dentro y por fuera. De esa arca es que estamos hablando cuando David decidió trasladarla hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué decidió él hacer eso? David decidió trasladarla porque en el tiempo de David, en los primeros años de su reinado y antes, durante mucho tiempo, el arca de la presencia del Señor había estado abandonada. Sí, parecía increíble, pero estaba abandonada. Y eso tiene obviamente mucha implicación con lo que sucede hoy en día en el mundo, hablando de toda la gente en general. La presencia de Dios, el nombre de Dios, Dios ha sido olvidado en gran parte de nuestra sociedad. Entonces, en ese tiempo el arca estaba abandonada y David, siendo muy entendido, él dijo, tenemos que traer el arca y tenemos que ponerla en medio de nosotros porque esa arca es la presencia de Dios y necesitamos su presencia entre nosotros. Entonces David fue y trajo el arca desde un lugar que se llamaba Kiriat Jearim y la quería trasladar desde Kiriat Jearim hasta la ciudad de Jerusalén. Para eso, él proclamó un día de fiesta, de celebración. Tenían planeada toda una marcha majestuosa. Había músicos y muchos instrumentos y mucha adoración para trasladar el arca a la tienda, al tabernáculo que él había preparado en el monte Sión, en la ciudad de Jerusalén, para el arca de la presencia del Señor. Entonces comenzó la celebración y estaban en medio de esa celebración, pero algo ocurrió. Lo que ocurrió es que desde el principio cometieron graves equivocaciones, porque lo que ellos hicieron fue, cuando David pensó en trasladar el arca, él dijo, pongan el arca sobre una carreta que estaba tirada por bueyes. Le dijo, pongan el arca ahí y vamos a llevarla en esa carreta hasta la ciudad de Jerusalén. Y pusieron el arca en la carreta que era tirada por bueyes y 2 hombres estaban a un lado y al otro cuidando el arca y ahí la llevaban. Pero en el camino, antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, por alguna razón los bueyes tropezaron, la carreta también se desestabilizó y el arca parecía que se iba a caer de la carreta. Entonces cuando sucedió eso, uno de ellos que estaba guardiando el arca, que se llamaba Usa, extendió su mano para sostener el arca y la agarró para sostenerla para que no se cayera y en ese mismo instante murió bajo el juicio del Señor por haber tocado el arca de la presencia de Dios. Entonces, hubo grandes equivocaciones que vamos a estar hablando más adelante, pero una de ellas, la más grande tal vez, es que el arca nunca, Dios, las instrucciones que dio, es que el arca nunca debía ser llevada en un carro, sino que debía ser cargada por los sacerdotes levitas sobre los hombros. Tenían que colocar unas varas y sobre esas varas colocar el arca y los sacerdotes levitas tenían que cargar el arca sobre sus hombros. No debía ser llevada de otra manera. Entonces ellos cuando colocaron el arca sobre esta carreta ya habían cometido una grave equivocación. ¿Qué pasó entonces en medio de la celebración que habían planeado? Bueno, todo se arruinó, hubo gran tristeza y frustración y la Biblia dice que David se enojó por lo que había sucedido porque Dios había herido a Usa y todo terminó realmente en frustración en ese primer intento de llevar el arca hasta la ciudad de Jerusalén. En lugar de llevarla a la ciudad de Jerusalén, ya que no pudieron hacerlo, David la llevó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom y la dejaron ahí por 3 meses. Durante ese tiempo,
ellos se dieron cuenta del error que habían cometido y en el segundo intento, porque hubo un segundo intento por supuesto, siguieron todas las instrucciones que Dios había dado. Ya no la llevaron sobre una carreta, la llevaron sobre los hombros, los levitas, los sacerdotes. Presentaron sacrificios al Señor por sus pecados, como había sido establecido por Dios, y llevaron el arca hasta la ciudad de Jerusalén y la colocaron en el tabernáculo de David, en la tienda que David había levantado en el monte Sión para el arca. Entonces, toda esta historia maravillosa, absolutamente maravillosa, la encontramos en 2 de Samuel capítulo 6, 2 de Samuel capítulo 6 y en Primera de Crónicas desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Voy a repetir, 2 de Samuel capítulo 6 y Primera de Crónicas capítulo 13 hasta el capítulo 16. Entonces, si tú eres un creyente nuevo y no estás familiarizado con toda esta historia del arca y de David y del traslado del arca, esos son los textos donde tú puedes encontrar esta historia para que la leas y puedas empaparte de ella y familiarizarte con ella. Si por el contrario eres un creyente de muchos años y tampoco estás familiarizado con la historia, entonces deja de ver tantas novelas o tantos partidos de televisión y dedícate a las escrituras, porque es tu responsabilidad. Todos juntos, esta semana, hasta el próximo domingo que vamos a continuar con el Salmo 24, la tarea es que leamos 2 de Samuel capítulo 6 y Primera de Crónicas del capítulo 13 hasta el capítulo 16, para que nos deleitemos una vez más con esta historia. Entonces, uniendo todo esto, este evento, todo lo que ocurrió en esa oportunidad, es lo que David describe en parte en el Salmo 24 y en todos los otros salmos que mencionamos, 5 canciones que él escribió para esta celebración específica. Y por eso es importante, al tratar de entender la canción, de que nosotros entendamos la ocasión donde esa canción fue usada, fue cantada, porque cantaron esa canción mientras trasladaban el arca hasta la ciudad de Jerusalén. Este Salmo 24 que acabamos de leer es una canción profética en toda su extensión, Es decir, las implicaciones del Salmo 24 no fueron solo para ese momento, para esa ocasión donde David y el pueblo de Israel trasladaron el arca hasta la ciudad de Jerusalén, hasta el monte Sión, sino que también fueron para todos los diferentes momentos de la historia. Tiene implicaciones para toda la historia de la humanidad y tiene implicaciones para el desarrollo del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Al mismo tiempo también tiene implicaciones eternas. Y sí, vaya canción. Esta pequeña canción del Salmo 24 tiene todas esas implicaciones que queremos en parte ver durante este tiempo que queremos estudiar. Entonces hagámoslo de la siguiente manera. Hagamos una revisión general de la canción y después de revisarla de una forma general, entonces ahora sí, después vamos a mirar las implicaciones que tiene la canción para todos los tiempos y para la eternidad. Entonces comenzamos con la canción y nos damos cuenta, en términos generales, repito, de que en la canción en primer lugar aparece un rey, ¿cierto? Al final de la canción, en el versículo 8, dice, ¿quién es este rey de gloria? Aparece un rey que en el versículo 10 se repite, ¿quién es ese rey de gloria? ¿Quién es ese rey de gloria? Aparece un rey que es al mismo tiempo en la canción un rey creador, dueño absoluto de todo, que es fuerte, poderoso en batalla, majestuoso. En primer lugar en la canción aparece el rey poderoso en batalla, majestuoso, dueño de absolutamente todo, creador de todo. Después del rey, en la canción también aparecen los súbditos del rey. Entonces, si miramos el versículo 3, por ejemplo, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Y está hablando de personas, dice el limpio de manos. En el versículo 4, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño.
ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Y luego miren el versículo 6, habla de una generación que le busca, que le desea, que le anhela, que buscan su rostro, dice como Jacob. Entonces, aparte del rey, en la canción aparece este pueblo, estos súbditos del rey que anhelan seguirlo, que anhelan hacer su voluntad, que desean estar con él, que le buscan, como dice el versículo 6, porque entienden que solo en el rey van a encontrar bendición, justicia, salvación, como dice el versículo 5. Ese recibirá bendición del Señor, justicia del Dios de su salvación. Esa generación, ese pueblo, entienden que en él y solo en él van a encontrar la vida, la salvación, la justicia, y por eso lo buscan. Entonces estamos haciendo una revisión general de la canción. Aparece el rey majestuoso, creador de todo. Luego aparece el pueblo, los súbditos, que aman a ese rey, que buscan a ese rey, que lo anhelan, que siguen sus preceptos. Y en tercer lugar, al final de la canción, hay algo muy interesante, y es que el rey quiere entrar por unas puertas. El rey quiere entrar por unas puertas a cierto lugar. Miren el versículo 7. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el rey de la gloria. El rey quiere entrar a cierto lugar. Y la orden que se está dando en la canción es: abran las puertas, que esas puertas sean abiertas y que el camino esté completamente listo para que entre el rey a ese lugar donde él quiere entrar. Entonces, esta sería como una revisión general de la canción. ¿Qué es lo que sucede en la canción? Esto es lo que sucede en la canción. El rey, este pueblo que le anhela y le busca, y el rey que quiere entrar a cierto lugar, y por eso la orden de que las puertas se abran. Por eso el título que yo le he colocado a nuestro estudio del Salmo 24 es El Rey glorificado en su pueblo, si ustedes quieren anotarlo. El Rey glorificado en su pueblo. Habiendo visto entonces ese repaso o ese estudio de una forma muy general de la canción, ahora sí quiero que miremos las implicaciones de esa canción. Quiero que miremos las implicaciones de ese tiempo, las implicaciones que tiene para toda la historia de la humanidad, para el desarrollo del plan de salvación de Dios en toda la historia y también para lo eterno. Pero obviamente las implicaciones que este salmo tiene para hoy, para mañana, para cada uno de nuestros días. La palabra del Señor quiere ser viva en nosotros todo el tiempo. Entonces quiero que miremos todas esas implicaciones. Vamos a hacerlo mirando tres propósitos o tres diferentes implicaciones. Podríamos tener muchas más. He pasado semanas en este salmo y créanme, es como una fuente interminable que no tiene fondo. Es un salmo muy pequeño, es un salmo de 10 versículos, pero es una fuente inagotable de sabiduría, de verdad de Dios. Sin embargo, vamos a hacerlo en tres puntos, tres diferentes implicaciones. La primera, vamos a ver los propósitos del rey. Los propósitos del rey. La segunda, vamos a hablar y a estudiar acerca del pueblo escogido por el rey. Porque este salmo habla muchísimo de ese pueblo, el pueblo escogido por el rey. Y en tercer lugar y último de este estudio del Salmo 24, vamos a hablar sobre la entrada del rey por las puertas. ¿Dónde quiere entrar? ¿Por qué quiere entrar? Porque las puertas están cerradas. Porque se les da la orden de abrirse. ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde quiere entrar el rey? Ese va a ser nuestro tercer punto, nuestra tercera implicación. Pero obviamente comencemos por la primera. Y obviamente como hoy no vamos a terminar, entonces yo pedí a los pastores que me permitieran estar con ustedes hoy
pero también el próximo domingo. Sí, lo lamento, yo sé que para no todos es una muy buena noticia, no estoy bromeando, pero vamos a hacerlo hoy y el próximo domingo, y por eso la importancia de la tarea. La tarea no se les vaya a olvidar. Segunda de Samuel capítulo 6 y Primera de Crónicas capítulos 13, 14, 15 y 16 para esta semana. Está bien si no leen otras partes de la Escritura. Si leen otras partes, perfecto. Si no, dedíquense a esos capítulos y yo sé que van a tener bastante alimento para esta semana hasta que nos volvamos a encontrar el próximo domingo. Los propósitos del rey. Ese rey que aparece en el Salmo 24, ahora vamos a hablar de los propósitos de ese rey. Y en el versículo 1 al 3 encontramos gran parte de esos propósitos. Dice David en el versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, o su plenitud, como dice la otra versión, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra, todo lo que hay en la tierra, del Señor es el mundo y todos los que lo habitamos. Todo le pertenece al Señor. Entonces David entendió el propósito de Dios de morar en medio de su pueblo. Por eso cuando David llegó a ser rey y se dio cuenta de que el arca de la presencia de Dios estaba abandonada, él dijo, eso no puede ser posible. Tenemos que traer el arca y ponerla en medio de nosotros, porque el propósito eterno de Dios ha sido y será morar en medio de su pueblo. David entendió el propósito de Dios de morar en medio de su pueblo y por eso el deseo profundo de traer el arca y ponerla en medio de ellos, en medio del pueblo. Pero David se equivocó en la forma en que él trató con el arca, la forma en que él trató con la presencia del Señor. Eso lo llevó a preguntarse en el Salmo, en la canción que él escribió para esa ocasión, lo llevó a preguntarse, ¿quién es este rey? Después de la frustración y la tristeza y la turbación de ese día, porque Usa murió, pero pudo haberse desatado una tremenda mortandad. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes ocasiones donde la presencia de Dios en juicio produjo tremenda mortandad. Pudo haber sido una mortandad terrible ese día. Él lo entendió. Usa murió y eso turbó al pueblo y frustró la celebración porque ellos no trataron como debían con la presencia del Señor. Aunque la anhelaban y querían tenerla en medio de ellos, no trataron con ella como debían. David entendió el propósito de Dios de morar en medio de su pueblo. Ese es el propósito de las Escrituras. La Biblia nos cuenta la historia del plan de salvación de Dios en Cristo para la humanidad. Esa podría ser un buen resumen de la historia de toda la Escritura. El desarrollo del plan de salvación de Dios en Cristo para toda la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de morar en medio de su pueblo. David entendió eso. Ese propósito, pero en medio de la frustración que le produjo el fracaso del primer intento y la muerte de Usa, en la canción se pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Yo necesito conocer mejor a ese Rey de Gloria. Necesito enterarme mejor de cómo es, de quién es, de cuáles son sus atributos, de cómo poder tratar con la presencia del Señor, porque obviamente lo hicimos mal. Si ustedes leen Crónicas, van a darse cuenta cómo él va a los capitanes del pueblo y les dice, nosotros lo hicimos mal, es nuestra culpa. Tenemos que enmendar todo lo malo que hicimos para intentarlo de nuevo, y lo lograron. Pero trataron mal con la presencia del Señor en el primer intento. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Cuán equivocados nosotros hemos estado en muchísimas ocasiones respecto a este Dios nuestro, que es el Rey de Gloria? Cuán equivocados son muchos de nuestros conceptos, de nuestras percepciones acerca de ese Rey de Gloria. Por eso no podemos juzgar para nada a David, porque nosotros estamos en la misma situación. Estamos muchas veces equivocados en la percepción que tenemos de este Dios.
Tenemos que preguntarnos como él en el Salmo, ¿quién es este Rey de Gloria? Necesitamos conocerlo mejor y actuar con base en el conocimiento que tenemos de él. Porque por no haberlo hecho así, se equivocaron la primera vez. Y hubo muerte y frustración y tristeza. Muchas veces nuestro lenguaje refleja esa equivocada percepción que nosotros tenemos de este Dios de las Escrituras, de este Dios de la Biblia. A veces nuestro lenguaje refleja esa percepción equivocada que tenemos. Y me darles un ejemplo, nos acostumbramos tanto en el lenguaje cristiano evangélico a hablar de aceptar a Cristo. Necesitamos aceptarlo, porque Él está pidiendo que sea aceptado. Y nosotros estamos ahí, a veces mirando si sí o si no. Muchos hasta cometen el atrevimiento de decir, bueno, no ahora, pero más adelante le voy a dar permiso de que entre en mi corazón, le voy a dar permiso de que entre en mi vida. Otros también han dicho, bueno, no ahora porque estoy muy ocupado con todas las cosas que tengo en mi vida y en mis planes, pero de pronto cuando sea más anciano voy a darle lugar a este Dios, a este Rey de Gloria en mi vida, voy a aceptarlo. Creo que ese es un término equivocado que nos ha llevado a tener una mala percepción de este Rey de Gloria que es el Señor. También como parte de mi experiencia, muchas veces hemos percibido mal textos como el de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde aparece Él tocando a la puerta, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y a veces nuestra percepción ha sido de este Dios que está afligido y necesitado y está afuera tocando la puerta de mi vida. Y en ocasiones yo le abro y en ocasiones no. Y pobrecito el rey que está afuera tocando la puerta. Ese no es el Dios de la Biblia. Este no es el Dios que percibió David después del primer intento y del fracaso que tuvo de llevar el arca de la presencia del Señor hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey de Gloria es el Dios, dueño de todo, poderoso en batalla, majestuoso. No podemos equivocarnos acerca de la percepción que tenemos de nuestro Dios. Por eso necesitamos ir a las Escrituras y encontrar en ellas, como ellos lo hicieron, quién es este Rey de Gloria, cómo debemos tratar con la presencia del Señor. ¿Cómo debemos tratar con el arca de la presencia de Dios? La presencia manifiesta de este Rey de Gloria. Y entonces viene la respuesta de David en la canción. Y en el versículo 1 dice, este Rey de Gloria es el dueño de la tierra. Es el dueño del mundo. Es el dueño de todo lo que existe. El dueño de todo lo que hay. No hay nada en la creación que no le pertenezca a este Rey de Gloria. Él es el Señor, de Él es la tierra, de Él es el mundo, de Él son todos sus habitantes, toda persona en el mundo, grande, pequeño, todos le pertenecemos. Todo lo que hay, todos los recursos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todo le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo, indiscutiblemente. Y Él es el dueño de todo, porque en el versículo 2, Él la creó. Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Él es el dueño de la plenitud de la tierra y de toda la creación, porque Él la hizo. Como dice la Escritura en otra parte, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo. Él es el creador y nosotros somos suyos. Somos suyos aquellos que le conocemos. Somos suyos aquellos que tratamos de caminar con Él cada día. Somos suyos aquellos que conocemos las Escrituras, pero también son suyos aquellos que no le conocen, que le rechazan, que no tienen idea de Él. Todos le pertenecemos al Señor. Y cuando yo pienso en situaciones como las que está viviendo el mundo en este momento, como lo dije hace unas semanas, necesitamos recurrir a las Escrituras para entender que este Dios nuestro es un Dios absolutamente soberano. Nada se escapa de su mano. Todo lo ve en sus ojos.
hasta lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Él ve cada injusticia, cada acto de corrupción, cada robo, cada acto inhumano, pero también cada acto de justicia y de misericordia. Este Dios nuestro es sublime y grande sobre todo. Y esa es la respuesta de David a su pregunta de ¿quién es este Rey de Gloria? Él da la respuesta en la canción. Él es el Señor, dueño de todo, a quien no podemos irrespetar, con quien no podemos ser irreverentes, acerca de quien no podemos equivocarnos en los conceptos que tenemos acerca de Él. No podemos pretender hacer de este Rey de Gloria de las Escrituras el Dios que nosotros queramos moldear en nuestras mentes, en nuestros corazones. Él no lo va a permitir. Él no va a permitir que su gloria sea tocada. Esa es la respuesta de David a la primera pregunta. ¿De quién es este Rey de Gloria? Él es el Señor, el Creador, majestuoso, grande y sublime, como ni siquiera podemos imaginarlo. Una creación que le pertenece a Dios en plenitud, porque el versículo 2 dice, Él la hizo, Él la creó, Él comenzó todo y Él lo va a terminar todo. El propósito de la creación, el propósito de la tierra, del universo, del mundo, de sus habitantes, de los recursos y de todo lo que nosotros queramos imaginarnos que está dentro de esta creación, tiene un solo propósito, uno solo: glorificar al Rey que lo creó, glorificar al Rey de la creación. El propósito de Dios al crearnos a todos y al crear todo este universo donde nosotros estamos fue que Él fuera glorificado en esta creación. El versículo 3 del Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién puede estar? ¿Por qué está preguntando eso David? Porque se dio claramente cuenta de que no, las cosas con Dios no podían ser como Él las quería, como Él las pretendía. No podían ser sus condiciones, tenían que ser las condiciones del Creador, tenían que ser las condiciones de Dios. Y más adelante vamos a hablar de todas las condiciones, pero el propósito de la creación es glorificar al Señor. Todo lo que pasa cada día en este planeta Tierra, cualquier acto que tú puedas imaginarte, cualquier sencillo acto, acción, cualquier obra, pensamiento, actitud, escúcheme hermano, si no glorifica al Señor, no cumple el propósito por el cual Dios nos hizo a todos. Él hizo esta tierra y Él hizo sus habitantes para ser glorificado en ellos. Miren Isaías, vayan por un momento a Isaías. Y miren en Isaías el capítulo 43. Isaías 43, espero que ya estén ahí. Isaías 43 en el Antiguo Testamento. Versículo 5. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. A quien he formado y a quien he hecho. La misma idea del Salmo 24. Dios, el Creador, tiene un propósito con su creación y es ser glorificado en ella. Y nosotros tenemos que vivir con eso en nuestras mentes y corazones. Todo lo que hagamos, dice Pablo, hagámoslo para glorificarlo a Él, porque es la única forma de cumplir el propósito que Dios tuvo al crearnos a todos. El propósito de la creación es que Dios, el Rey de Gloria, sea glorificado en ella.
Y el rey pone las condiciones. Como ya lo vimos, volvamos al Salmo 24. El rey pone las condiciones, no nosotros. El creador pone las condiciones, no la creación, no el creado, no la criatura. ¿Quién subirá al monte del Señor? Yo me imagino a David preguntándose ahí, en medio de su turbación y su dolor. Y, Señor, entonces, ¿quién podrá estar en tu presencia? ¿Quién podrá subir a tu monte? Y luego le entiende las condiciones del Señor. Por supuesto, ¿qué condiciones? ¿Cuáles son esas? Versículo 4, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado o elevado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Ahí están las condiciones del rey para estar en su presencia. Ahí están las condiciones del rey para estar delante del arca de la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Esas son las condiciones de Dios. El rey pone las condiciones, no nosotros. Y él cumplirá a plenitud sus propósitos con su creación. El siguiente domingo vamos a hablar más detalladamente acerca de cada una de esas condiciones. Pero por ahora quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros leemos el versículo 4, y leámoslo por favor otra vez, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Al terminar el versículo 4, todos nosotros estamos descalificados. Todos. No hay justo ni aun uno. Ni siquiera uno. Esta semana haciendo un ejercicio una vez más en mi propia vida, en mi propia conciencia, en mi propio corazón, tomando cada uno de esos requisitos. Ni siquiera puede pasar uno. Ni siquiera uno. Lejos estuve de pasar siquiera uno de esos 4 requisitos. Ni limpio de manos, ni puro de corazón, ni que nunca haya elevado mi alma a cosas vanas, ni que haya jurado sin engaño. Cuando leemos los requisitos del Salmo 24, para aquellos que pueden estar en la presencia del Señor, todos estamos descalificados, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pueblo escogido por el rey. Creo que me quedan 5 minutos. ¿Producción? Producción me dice que me quedan 6. ¿Cuál fue el primer punto? Los propósitos del rey. Los propósitos con su creación. Los propósitos que él va a cumplir a cabalidad. Y ahora vamos al segundo, el pueblo escogido por el rey. Ante el fracaso en el primer intento, de David y del pueblo de trasladar el arca a Jerusalén, después de la muerte de Usa y la mortandad, repito, que pudo haberse producido, David se pregunta en el versículo 3 del Salmo, ¿y entonces quién subirá al monte del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Ante las exigencias del rey, como ya lo dijimos, todos nosotros estamos descalificados. David sabía que ni él ni su pueblo cumplían esos requisitos. Él sabía que ninguno de ellos cumplía esas exigencias de Dios, porque por supuesto que son exigencias. El rey pone las condiciones. El pueblo debe y tiene que asemejarse a su rey. El rey no se va a asemejar a sus súbditos. Nosotros tenemos que asemejarnos a él. ¿Cómo pueden entonces los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, vivir
con la presencia de Dios. ¿Cómo? Si Moisés dijo en Éxodo 33, nadie puede verte y vivir. Ningún hombre puede verte y vivir. ¿Cómo pueden los escogidos vivir en su presencia? Oh, aquí continúa el desarrollo del plan de Dios. Porque cuando viene esa pregunta y no hay respuesta humana, entonces el rey vino por los suyos. El rey vino por sus escogidos. Vamos a Juan capítulo 1. No pierdan el Salmo 24. Juan capítulo 1. Y miren en Juan 1 el versículo 9. Juan 1:9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿Se están dando cuenta del lenguaje similar al Salmo 24? El versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los siervos del rey, los súbditos del rey, en ninguna manera se escogen a sí mismos. El rey los escoge. El rey los escoge. Y el rey vino por lo suyo, porque era imposible para nosotros como hombres, imposible para David y el pueblo, imposible para toda la historia de la humanidad, imposible para nosotros hoy en día subir al monte del Señor. No era posible porque no cumplíamos ninguno de los requisitos de Dios para estar ante su presencia santa. Por eso el rey vino por nosotros. Pero ¿cómo es eso de que el rey vino y los suyos no le recibieron? Volvamos al Salmo 24. El Salmo 24, aparte de ser la canción que David compuso para esa ocasión, se convirtió en una canción recitada o cantada en el templo el primer día de la semana por los sacerdotes. Todos los domingos, en la mañana, el Salmo 24 era recitado o cantado en el templo hasta el tiempo de Cristo. Así que un domingo, mientras el sacerdote cantaba o recitaba el Salmo 24 en el templo, a las afueras, en otro lugar de la ciudad de Jerusalén, el rey estaba entrando montado en un pollino, hijo de asna. Los religiosos, llenos de su justicia, y tratando por sus propios medios de subir al monte del Señor, esa misma mañana que el rey estaba entrando a la ciudad sentado en ese pollino, nunca lo vieron, nunca lo reconocieron. Afuera del templo, gente pecadora, humillada y quebrantada, lo estaban viendo. Y con palmas estaban dándole la bienvenida y la entrada al rey de Zacarías, al rey humilde, sentado sobre un hijo de asna. Y estaban adorándolo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana. Los intentos humanos, todo intento humano, la religiosidad, las estructuras y reglas humanas, nunca nos permitirán ver
al Rey de Gloria del Salmo 24. Nunca. Pasará lo mismo que ese domingo en la mañana, cuando mientras estos religiosos cantaban el Salmo 24, el Rey estaba entrando y nunca lo vieron. ¿Ustedes se imaginan esta gente cantando dentro del templo? Alzado puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria. Y el Rey estaba entrando y nunca lo vieron. Nunca lo percibieron. Nunca lo reconocieron. David e Israel, en la ocasión de llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, presentaron sacrificios todo el recorrido hasta llegar a Jerusalén, mostrándonos Dios con esto, que la única forma, por favor presten atención a esto porque con esto termino, la única forma de restablecer la comunión del hombre con la presencia del Señor, que se perdió en Génesis 3, el desastre de Adán y Eva, que perdieron la presencia del Señor, la única forma de restablecerla sería a través del sacrificio único de Cristo Jesús en la cruz. Voy a repetirlo. Dios nos estaba mostrando con todos esos sacrificios presentados por David y por el pueblo, mientras llevaban el arca de la presencia del Señor en el segundo intento, cuando lo hicieron bien, cuando siguieron las instrucciones del Señor, cuando los sacerdotes llevaban el arca sobre sus hombros, cuando estaban presentando los sacrificios. Dios nos estaba mostrando con todo esto como una sombra, que la única forma en que la presencia de Dios sería restablecida con la humanidad, una sola, el sacrificio único de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Y terminemos con Hebreos 9. Vayan a Hebreos. Capítulo 9. Versículo 11. Dice Hebreos 9:11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Aquí continuaremos en este punto el próximo domingo y algo más. El próximo domingo, en el tercer punto, estaremos hablando de la tercera venida de Cristo. Sí, me escucharon bien. La tercera venida de Cristo. Así que los espero. Un abrazo grande y hagamos una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo 24. Esa canción que David y el pueblo cantaron ese día, llevando el arca sobre los hombros de los levitas a Jerusalén. Gracias por esa presencia que nosotros tenemos hoy, en plenitud, en libertad, por la obra de Cristo. Y te pido que esta semana a todos nosotros nos hables, nos enseñes, nos ilumines a través de estos capítulos que vamos a leer. Y que tu palabra se haga vida en nosotros cada día. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. En